América Mía es el título que escogimos Julio Luzardo y yo. América Mía es la vida de la familia Di Domenico. Los Di Domenico son los precursores del cine. Esta familia llega de Italia a principios del siglo pasado, comienzos, muy comienzos, 1900 para ser más exacto, y comienzan a exhibir cine. ¿Cómo nació este proyecto? Patrimonio Fílmico Nacional me llama a locutar, a poner la voz a un documental sobre la historia del cine. La persona que me lleva, Juan Carlos Arango, estaba trabajando en Patrimonio Fílmico y cuando estoy haciendo esa locución empiezan a hablar de los Di Domenico que venían de Castelnuovo di Conza, de un pueblito allá en Salerno, en la campaña italiana, cómo llegaron a Colombia cuando se estaba construyendo el canal de Panamá. Y de pronto digo, Juan Carlos, esta película nadie la ha hecho, ¿no? Esta historia no se ha hecho ni en televisión ni en cine. Y dice, no, nunca. Esto es una maravilla. Las tengo que escribir y me tienes que ayudar tú. Y así empezó la escritura de este guión desde hace 6, 7 años, con mucho amor, con mucho cariño, buscando bibliografía, investigando aquí y allá. Patrimonio Fílmico Nacional me ayudó muchísimo, la familia Di Domenico, sus descendientes, sus nietos, Francesco, Giovanni, Ricardo, me pasaban material, postales, muchos libros sobre esta familia que se han escrito, aunque no hay tanto material como debería haber realmente, sobre todo de las películas que ellos hicieron, después se convirtieron en productores, no solamente en exhibidores. Terminó este proyecto, me uní con mi gran amigo y gran cineasta, uno de los mejores a mi gusto, Julio Luzardo. Es una persona muy entregada, muy minuciosa en todo lo que hace, en el desglose que ha hecho extraordinario de esta película, todo. Fuimos madurando este proyecto hasta que dijimos, ya está terminado, hay que presentarlo, tenemos que hacerlo, porque esta es una película muy digna, podría decir como pocas se han hecho en Colombia, por decir ninguna, porque esta época no la ha tocado a nadie. Nosotros hemos investigado y nunca hemos visto una película que esté puesta en principio del siglo pasado. Todas las películas de época son después de los años 40, 50, en fin. Entonces es un desafío muy grande que hemos emprendido, pero que vamos a salir adelante porque ya lo tenemos maquinado. No es fácil, nada es fácil. Aunque sea una película en este cuarto, no es fácil tampoco. Esto tiene que reproducir una época, tenemos que reproducir un vestuario, unos elementos, una ambientación, móviles, inmóviles, en fin. Es un trabajo arduo, pero estamos convencidos de que sabemos lo que hacemos, tanto Julio Luzardo como yo, y vamos a hacer algo muy bueno, de lo que nos vamos a sentir orgullosos y que vamos a poner no solamente el nombre de los precursores del cine en Colombia, sino el nombre de Colombia muy por encima, como se merece. En su inicio el cine era una curiosidad casi circense y para su exhibición dependía de las pocas salas que se adaptaban para tal fin. De manera que necesariamente los pioneros tuvieron que ser exhibidores. Todo comienza con 2 hermanos italianos que habían inmigrado a Panamá a comienzos del siglo XX, Francesco y Vincenzo Di Domenico. Llegaron afortunadamente a Panamá, que era un centro importante de acopio. Empezaron a hacer cine, empezaron a hacer fotografías, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que él allá en Panamá fundó el cine, la primera vez que hizo un teatro o alquiló un teatro que se llamaba Teatro El Dorado, que estaba cerca a la Plaza de Santana de Panamá. Mandó a mi tío Vicente a Bogotá para estudiar la posibilidad de abrir allá el negocio. Tuvo muy buena acogida, inmediatamente se hizo a muchos amigos
Se regresó a Panamá y le dijo que Bogotá era una plaza extraordinaria para poder trabajar, y papá entonces se vino para Bogotá. Remontan como hizo el pionero Gabriel Baire produciendo tomavistas para los Lumière por el río Magdalena, y paradójicamente el río Magdalena también se convirtió como un excelente cómplice de los Di Domenico, en el sentido que iban dejando como su especie de semilla a medida que iban remontando el río. Cuando empezó el cine, llamó a todos sus familiares, sus primos hermanos, que fueran Donato Di Domenico y Juan Di Domenico Mazzoli, uno en Cali, otro en Medellín. Los cuñados, los hermanos de mi mamá, uno José Di Ruggero y el otro Herminio Di Ruggero, el más pequeño, y mi tío Vicente, hermano de él. El único que yo conocí fue a Donato, que estuvo aquí en Cali y en los años 20 fue de los fundadores de la Cámara de Comercio de Cali y presidente de la Cámara mucho tiempo, y pensó con otros socios que quizá se podía hacer cine en Colombia, y por eso se metieron en esa aventura. Muy pronto, los italianos de la máquina, como llamaban a los hermanos Francesco y Vincenzo Di Domenico, quisieron tomar caminos más arriesgados y rodaron pequeñas historias de ficción. Y más importante todavía, que yo recuerdo muy bien, eran los noticieros que hacía mi papá. Por ejemplo, en un Corpus Christi, cuando había la procesión en la carrera séptima, papá desde el balcón filmaba toda la procesión, y como en esa época Bogotá era tan pequeñita que todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía que fulana de tal, la comadre y todo eran perfectas, entonces filmaba toda la procesión, y eso era, digamos, por la mañana, al mediodía. Por la noche, en la función de la noche, se pasaba el noticiero. ¿Cómo se hacía? Mi papá después llevaba el rollo, ese rollo lo desarrollaban, secaba las películas en unos tambores que eran como si fuera de listones redondos y todo, o sea, ahí se secaba la película y toda la tenían lista para proyectar. Era una hazaña en esa época de poder hacer un noticiero al mediodía, y que por la noche, cuando iban al teatro, se veía, mira, fulanita de tal, mire, yo estoy allá, mire, yo estoy aquí, allá. Yo recuerdo que había una batalla de flores, era una procesión prácticamente de algunos vehículos o algunos coches, porque en esa época había mucho coche de tracción animal, llenos de estudiantes y mujeres graciosísimas, todas disfrazadas, que se lanzaban pétalos de rosa o pétalos de flores unos a otros, se llamaba la batalla de flores. En esos días, ni los proyectores ni las filmadoras tenían motor, de manera que el operario tenía que ser un verdadero mago del ritmo para lograr la cadencia de la película. En las películas se filmaban con una cámara con una manivela, no era automática ni nada, sino era puro de manivela, de manera que dependía de la velocidad que le daba a uno de ver la figura muy lenta o muy a prisa. Había que darle no con el brazo, sino con la muñeca, para que no hubiera ese movimiento en la pantalla que era molesto. En la Bogotá de principios del siglo XX no existían muchas salas para ver la nueva diversión de imágenes en movimiento, porque su tradicional Teatro Colón solo era para espectáculos en vivo. Además se miraba con cierto desdén ese entretenimiento popular al que llamaban cine. De manera que este vacío es aprovechado por los hermanos Di Domenico, quienes construyen el famoso Salón Olimpia, que inauguran en 1912, con capacidad para 3.000 personas y la pantalla en el centro. Aquellos que tenían más dinero veían la película de frente a la pantalla, y aquellos de menor posibilidad de ingreso que veían la película detrás de la pantalla y utilizaban los famosos espejos. Y ahí al revés, pero había gente especial leyendo, mejor dicho, que no perdía uno palabra, mejor dicho, lo que sucedía nada. Aún con la apariencia de un potrero de una cuadra de grande y con incómodas sillas de madera para los espectadores, el Salón Olimpia se convirtió en el sitio de moda preferido por la sociedad bogotana de la época. ¿Se imaginan ustedes lo poco que podía ver aquel espectador que quedaba ubicado detrás de una elegante dama como esta? También son muchas las anécdotas que se tejieron alrededor de espectáculos de baile que se intercalaban con los cortos de cine. Pues llegó el momento en que me hice tan popular, ¿sí?, teniendo más que 12 años, que algún chusco me hizo un verso que quisieron publicar,
verso que decía así: hay un joven lizarazo que está abonado al salón y que lleva bajo el brazo un magnífico bastón. Hay que verlo en el Olimpia, demostrar su excitación cuando mira mis rodillas o mi leve pantalón. Pero no todo fue color de rosa para los emprendedores hermanos italianos. El 15 de octubre de 1914, el caudillo liberal Rafael Uribe Uribe fue salvajemente ultimado a hachazos. Este hecho de tanto impacto en el discurrir nacional tomó dimensiones de verdadero escándalo cuando los hermanos Di Domenico, empeñados en realizar la reconstrucción cinematográfica del hecho, contrataron a algunos testigos y a los 2 asesinos por 50 pesos, y con la autorización del director del Panóptico que abrió las rejas de la cárcel, pudieron una vez más terminar con la vida del general, pero ahora en la pantalla de cine. Él no sé cómo hizo para entrar al Panóptico, a la parte de la cárcel y filmar a los asesinos que las habían cogido, y entonces iba a en esa época pues no había censura tampoco, pero iba a presentarlos en el teatro. Le prohibieron porque eso podía producir un escándalo o un estado de emergencia nacional. Como anécdota curiosa, cuando este corto fue presentado en Girardot, un furibundo espectador disparó contra la pantalla, abriendo enormes huecos, en el momento en que aparecía en primer plano el general Uribe Uribe. Se dice que los Di Domenico simplemente utilizaron a este par de asesinos para hacerse publicidad. Yo me acuerdo que me contaba mi papá que eran los dos asesinos arrodillados pidiendo perdón, ¿no? Es decir, era una cosa de decir, un montaje extraordinario con los verdaderos asesinos de eso. La historia perdonó de alguna manera a los Di Domenico por el hecho de tener el único testimonio real sobre el magnicidio.